Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 15 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Acá en el gráfico podemos ver las curvas de todos los países, se distinguen Estados Unidos, Italia y Brasil por la cantidad de casos y las demás curvas lo vamos a ver en un siguiente gráfico. El corte hoy 15 de abril lo hice aproximadamente a las 8:40 de la noche y ahora vamos a hacer un recuento del total de casos en cada uno de los países. Italia tiene 165.155 casos, Perú 11.475 casos, Chile 8.273, Ecuador 7.858, Argentina 2.571, Colombia 3.105, Brasil 28.912, Uruguay 539, Bolivia 441, Venezuela 197, Paraguay 174, México 5.847 y Estados Unidos 643.349. Acá tenemos la curva, el gráfico con todas las curvas. Vemos que Estados Unidos tiene por mucho ya la mayor cantidad de casos, Italia, Brasil y los demás países que vamos a verlo en el siguiente gráfico. En los países de Sudamérica y también considerando a México, tenemos a Brasil con la mayor cantidad de casos, 28.912, Perú, que tiene una tendencia similar a la de Brasil, 11.478 casos, Chile, 8.273 casos, Ecuador, 7.858 casos, México, 5.847 casos, por aquí viene Colombia, Argentina y los demás países que poco a poco se van aclarando más. Podemos ver aquí que la mayoría de las curvas de los países tienen una tendencia inferior al avance que se ha tenido en Brasil, pero hay que considerar que en Brasil también hay una mayor cantidad de población, pero vamos a ver todavía cómo se van desarrollando las curvas. Acá se puede ver las diferentes tendencias de cada una de las curvas de los países. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. Italia al día de hoy tiene 2.728 infectados por cada millón de habitantes. Y atentos, ahora Estados Unidos tiene casi esa misma cantidad. Tiene 2.019 infectados por cada millón de habitantes. Ecuador 454, Chile 433, Perú 347, Uruguay 153, Brasil 138, Colombia 62, Argentina 57, México 46, Bolivia 39, Paraguay 24 y Venezuela 7. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Esta es la curva que tiene Italia, como podemos ver, se está aplanando en el transcurso de las semanas cada vez más. En estos últimos 3 días se ve un aplanamiento mayor también y está aumentando la cantidad de recuperados. Vamos a ver el número de casos activos. En Italia hay 105.418 casos activos, 38.092 recuperados ya y 21.645 fallecidos. Podemos ver, este gráfico nos ayuda a ver la disminución de los casos activos, cómo se ha ido aplanando en el transcurso de las semanas, y podemos ver en estos últimos 4 días que se está aplanando más. Cuando la cantidad de casos activos comience a reducirse y la cantidad de recuperados comienza a aumentar, o también cuando no aumenten muchos nuevos casos y comience a disminuir el color azul, que es el número de casos activos, se puede decir que la enfermedad está comenzando a ser controlada. Ahora vamos a ver de los demás países. Al día de hoy Perú está presentando una curva con quiebres, pero de manera exponencial. Tiene una tendencia similar a la de Brasil. Están aumentando también los recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos. En Perú hay 8.113 casos activos, 3.108 personas recuperadas y 254 personas fallecidas ya. Chile tiene este tipo de curva, pero que en las últimas semanas se ha convertido casi en una diagonal. Y bueno, está aumentando, se puede decir aritméticamente sus casos. Lo bueno es que también está aumentando el número de
de recuperados. Vamos a ver el número de casos activos en Chile. 5.242 casos activos, 2.937 recuperados y 94 personas fallecidas. Chile tiene una tendencia también de disminución de casos activos. Ahora, Ecuador. Ecuador tiene este tipo de curva, como podemos ver, con quiebres bruscos. En los últimos 6 días ha presentado un aplanamiento. También está aumentando el número de recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos. 6.690 casos activos, 780 recuperados y 388 personas fallecidas. Argentina tiene este tipo de curva, casi una diagonal con ciertos quiebres, aumento ligero en los últimos días, pero también está incrementando el número de recuperados. Vamos a ver el número de casos activos. Hay 1.863 casos activos en Argentina, 596 recuperados y 112 personas fallecidas. Colombia tiene este tipo de curva y que se comenzó a aplanar en los últimos 4 días. Y también están aumentando el número de recuperados más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos en Colombia: 2.522 casos activos, 452 recuperados y 131 personas fallecidas. Brasil tiene este tipo de curva de manera exponencial, estaba creciendo, pero en la última semana se comenzó a aplanar, aunque el día de hoy presentó un aumento considerable del número de casos, pero también Brasil reportó ahora ya el total de recuperados que tiene, que es el 50% aproximadamente, una buena noticia. Y ahora vamos a ver el número de casos activos en Brasil: 13.126 casos activos, 14.026 recuperados ya y 1.760 fallecidos. Uruguay tiene este tipo de curva, una diagonal con algunos quiebres y aplanamiento en los últimos días. Lo bueno también es que está aumentando el número de recuperados y casi no los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos: 258 casos activos, 272 recuperados y 9 personas fallecidas. Como el gráfico de Uruguay nos muestra la tendencia o la imagen de un país que pareciera que está comenzando a controlar la enfermedad, porque dentro del punto más alto comienza a reducirse el número de casos activos. Eso se le llama el pico y esperemos que la tendencia en Uruguay continúe así. Ahora vamos a Bolivia. Bolivia tiene este tipo de curva con algunos quiebres, pero aumentos considerables en los últimos 5 días. Algo que debería preocupar en Bolivia, porque he estado viendo que han estado aumentando en mayor cantidad el número de casos, aunque también se está recuperando, pero son más fallecidos todavía. Vamos a ver el número de casos activos en Bolivia: 398 casos activos, 14 recuperados y 29 personas fallecidas. Venezuela tiene este tipo de curva con quiebres al inicio y aplanamiento ya en las últimas 2 semanas o 3. Tiene una considerable cantidad de recuperados y lo bueno es que tiene pocos fallecidos. Me dieron el dato de que Venezuela fue el primer país que entró en cuarentena aquí en Sudamérica. Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos, al reporte de ellos, también pareciera que Venezuela ya llegó al pico, porque desde el punto más alto de casos activos ha comenzado a disminuir. Al día de hoy Venezuela tiene 77 casos activos, 111 recuperados y 9 personas fallecidas. Paraguay tiene ese tipo de curva, varios quiebres, aplanamiento hace unos días, pero en los últimos 3 días han aumentado considerablemente el número de nuevos casos, pero también está aumentando los recuperados. En cuanto al número de casos activos, en Paraguay hay 136 casos activos, 30 personas recuperadas ya y 8 personas fallecidas. México tiene este tipo de curva, como podemos ver. Era similar la tendencia a la de Chile, pero en la última semana ha aumentado el número de casos nuevos. El día de hoy no logré encontrar el reporte de recuperados, pero también es una cantidad considerable. Y vamos a ver el número de casos activos. Hay 3.273 casos activos, 2.125 recuperados y 449 personas fallecidas. Estados Unidos
el país más afectado y con la mayor cantidad de casos a nivel mundial. Vemos que aumentó de manera exponencial, pero en los últimos 4 o 5 días vemos un aplanamiento y también un aumento de recuperados, y que esperemos que comience a aplanarse más en los siguientes días. Y ahora vamos a ver el número de casos activos. En Estados Unidos hay 562.242 casos activos, 52.632 recuperados y 28.485 fallecidos. Ahora vamos a ver la letalidad, el porcentaje de letalidad en cada uno de los países y el porcentaje de recuperados. Al día de hoy, a nivel global, la enfermedad tiene un porcentaje de letalidad de aproximadamente el 6.3%, y ahora vamos a compararlo con los países. Y a nivel mundial también el porcentaje de recuperados es aproximadamente del 23%. Italia tiene una letalidad de 13.11%, es decir, de aproximadamente 100 personas, de 100 personas que dan positivo, 13 fallecen. En cuanto a la cantidad de recuperados, el 23% del total de casos ya se han recuperado, es decir, aproximadamente de 100 casos, ya 23 están de alta. Ahora vamos a ver en los demás países. Estados Unidos tiene una letalidad de 4.43 y el porcentaje de recuperados es de 8.18. Chile, una letalidad de 1.14 y el porcentaje de recuperados es de 35.5. Ecuador, una letalidad de 4.94 y el porcentaje de recuperados 9.93. Uruguay, una letalidad de 1.67 y el porcentaje de recuperados es de 50.46. Perú, una tasa de letalidad de 2.21 y el porcentaje de recuperados 27.08. Brasil, una tasa de letalidad de 6.09 y el porcentaje de recuperados es del 48.51. Argentina, una letalidad de 4.36 y el porcentaje de recuperados es del 23.18. Colombia, una letalidad de 4.22 y el porcentaje de recuperados de 14.56. México, una tasa de letalidad de 7.68 y un porcentaje de recuperados de 36.34. Bolivia, una tasa de letalidad de 6.58 y un porcentaje de recuperados de 3.17. Paraguay, una tasa de letalidad de 4.60 y un porcentaje de recuperados de 17.24. Venezuela, una letalidad de 4.57 y una tasa de recuperados de 56.35. En cuanto a la menor tasa de letalidad en los países que tenemos, es Chile, con solo un 1.14% de letalidad, o sea, casi solo una persona fallece de 100 casos positivos. Y el país con la mayor tasa de letalidad al día de hoy es México, con 7.68. El país con la mayor cantidad de recuperados lo tiene Venezuela, con el 56.35%, mientras que Bolivia es el país con la menor tasa de recuperados. Bueno, eso sería el reporte del día de hoy. Me gustaría que comenten cuáles son las realidades de sus países, porque lo que yo trato de compartirles solamente son los datos que dan los gobiernos, los reportes que hacen los gobiernos, y son números y los colocamos, pero muchas veces las sensaciones en los países son diferentes. Me gustaría conocer sus opiniones y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.